La vida en Sevilla siempre había tenido un ritmo predecible. Las calles empedradas, el aroma del azahar en primavera y la música que sonaba de fondo durante la feria de abril formaban parte de mi día a día. Sin embargo, tras años de matrimonio, esa rutina se había convertido en una sombra que me seguía a todas partes. Mi esposo, un hombre amable pero distante, parecía estar más interesado en su trabajo que en nuestra relación. Las conversaciones se habían vuelto escasas y superficiales, limitándose a temas triviales como las cuentas o el clima. La chispa que alguna vez nos unió se había desvanecido, dejando un vacío que llenaba mis días con una soledad abrumadora. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que algo cambiaría. Pero al abrir los ojos y ver el mismo techo y las mismas paredes, sabía que nada era diferente. La monotonía se había apoderado de mí, incluso mis pasiones habían quedado relegadas a un segundo plano. Las fiestas del barrio, donde solíamos bailar y reír juntos, ahora eran solo recuerdos lejanos. Me encontraba atrapada en una rutina sin fin y anhelaba algo más. Un día, mientras regresaba del mercado con unas naranjas frescas bajo el brazo, noté un movimiento en el edificio de al lado. Un nuevo vecino se había mudado. Era un hombre joven, quizás en sus 30, con una sonrisa abierta y una energía contagiosa. Lo vi desde lejos mientras descargaba unas cajas del coche, su risa resonaba como música en mis oídos cansados. Aquel instante me hizo sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo, curiosidad. A medida que pasaron los días, mi mente no dejaba de divagar sobre él. Lo imaginaba caminando por las calles de Sevilla, disfrutando de la vida como yo solía hacerlo antes. Su presencia parecía romper la monotonía de mi existencia diaria. En mis recorridos hacia el Parque María Luisa para escapar del hogar, lo buscaba entre las sombras de los árboles y las flores que comenzaban a florecer. Una tarde decidí tomar un camino diferente hacia casa después de visitar el bar del barrio donde solía ir a tomar café. El ambiente acogedor del lugar siempre había sido un refugio para mí, las luces tenues y la música suave creaban una atmósfera íntima que me permitía olvidar por unos momentos la soledad que sentía en casa. Pero esta vez no estaba pensando en eso cuando entré al vestíbulo del edificio. De repente allí estaba él, el vecino. Había estado esperando el ascensor cuando nuestras miradas se encontraron por primera vez. Sus ojos brillaron al reconocerme y me sonrió con calidez. Me sentí atrapada entre la sorpresa y la emoción mientras nos acercábamos. «Hola», dijo él. «Soy Javier». «Hola», respondí tímidamente. «Soy Ana». El ascensor llegó justo cuando comenzábamos a intercambiar palabras sobre lo cotidiano, el clima cálido y cómo Sevilla siempre tenía algo especial para ofrecer a quienes sabían mirar más allá de lo superficial. En ese breve encuentro sentí una conexión instantánea, era como si compartiéramos un secreto no dicho. A medida que subíamos juntos, cada segundo se alargaba como si el tiempo quisiera darnos más espacio para conocernos mejor. La puerta se abrió con un leve chirrido y me despedí rápidamente antes de salir del ascensor. Esa noche volví a casa sintiéndome extraña pero viva, era como si hubiera respirado aire fresco por primera vez en años. Sin embargo, también me invadió la culpa por haber disfrutado tanto ese momento fugaz con alguien ajeno a mi vida matrimonial. Los días siguientes pasaron entre pensamientos sobre Javier y mis responsabilidades familiares. La culpa era constante. Cada sonrisa suya resonaba en mi mente mientras intentaba concentrarme en las tareas diarias, preparar cenas o atender llamadas telefónicas sobre asuntos triviales con amigos comunes. Pero no podía evitarlo, cada vez que lo veía pasar por la ventana o escuchaba su risa desde el patio trasero, sentía como esa chispa dentro de mí empezaba a encenderse nuevamente. Una tarde decidí darme un capricho e ir al Parque María Luisa para disfrutar del atardecer sola con mis pensamientos. Mientras caminaba entre los jardines llenos de flores coloridas, recordé cómo solía ser feliz explorando esos espacios vibrantes con mi esposo años atrás antes de perderme entre las responsabilidades diarias. Al regresar a casa esa noche encontré a Javier sentado en su balcón, parecía estar disfrutando de una copa de vino mientras miraba hacia abajo hacia la calle iluminada por faroles antiguos. No pude evitar sonreírle desde mi ventana. Él respondió levantando su copa como si brindara por nuestra complicidad silenciosa.
Esa conexión inexplicable comenzó a transformarse lentamente en algo más profundo dentro de mí. Cada día pasábamos más tiempo intercambiando miradas cómplices o saludándonos casualmente al cruzarnos por los pasillos del edificio. Sin embargo, sabía que esta situación era insostenible. Cada sonrisa compartida traía consigo una carga emocional difícil de manejar sin pensar en mi esposo ni en las repercusiones morales que esto podría acarrear si llegara a enterarse. La vida continuó así durante semanas, entre risas furtivas y conversaciones ligeras sobre lo cotidiano mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos encontrados hacia él y lo que representaba para mí aquella nueva etapa llena de posibilidades. Una mañana soleada mientras hacía ejercicio cerca del parque vi cómo Javier corría hacia mí, su energía era contagiosa y sonreí involuntariamente al verlo acercarse rápidamente hasta detenerse frente a mí con respiración agitada pero alegre. «Ana, ¿te gustaría acompañarme?», preguntó entusiasmado. «Estaré corriendo hasta el río Guadalquivir hoy». En ese momento comprendí que debía tomar una decisión. Seguir adelante con esta nueva amistad o cerrar esa puerta antes de abrir otra completamente desconocida para mí. «Ana, ¿te gustaría acompañarme?», preguntó entusiasmado. «Estaré corriendo hasta el río Guadalquivir hoy». Su invitación resonó en mi mente como un eco. La idea de salir a correr, de sentir el aire fresco en mi rostro, me pareció un respiro en medio de la monotonía. Sin embargo, la culpa se asomó a mis pensamientos. ¿Era correcto dejar que esta nueva amistad floreciera? Mi vida matrimonial había sido un mar de calma y soledad, pero ahora, en este instante, una chispa de emoción se encendía. «Claro, me encantaría», respondí con una sonrisa que ocultaba mi confusión. El día estaba soleado y las calles de Sevilla lucían vibrantes. Mientras corríamos por los senderos junto al río, las risas y las conversaciones fluían con naturalidad. Era como si las tensiones del mundo se desvanecieran por un momento. La conexión entre nosotros crecía sin prisa, como una planta que florece en primavera. Hablamos sobre trivialidades al principio, el clima, la feria de abril que se acercaba y los planes para el fin de semana. Pero a medida que avanzábamos, nuestras charlas se volvieron más personales. Compartí mis anhelos y frustraciones sobre mi vida actual, él hizo lo mismo. Sus ojos brillaban con sinceridad y comprensión. «A veces siento que la vida pasa tan rápido», dijo mientras tomaba aire. «Y uno termina atrapado en lo cotidiano». En ese instante sentí un vínculo más profundo. Era extraño encontrar a alguien que comprendía mis inquietudes sin necesidad de explicaciones complejas. La soledad que había sentido durante años comenzaba a desvanecerse con cada palabra compartida. Cuando terminamos nuestra carrera, decidimos descansar en un parque cercano. El aroma a azahar llenaba el aire y los colores vibrantes de las flores parecían reflejar la nueva energía entre nosotros. Nos sentamos en un banco bajo la sombra de un árbol grande, disfrutando del silencio compartido. «¿Te gustaría venir a mi casa alguna vez? Podemos ver una película o simplemente charlar», sugirió él con una sonrisa tímida. El corazón me dio un vuelco ante la idea. Pasar tiempo juntos sin las distracciones del mundo exterior parecía tentador y arriesgado al mismo tiempo. «Sí, creo que sería agradable», respondí mientras luchaba contra el torbellino de emociones dentro de mí. La tarde pasó volando entre risas y confidencias. A medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, su mirada se volvió más intensa. Fue entonces cuando sucedió, nos besamos. Un instante robado donde el mundo exterior desapareció por completo y solo existimos nosotros dos. El beso fue suave al principio, pero cargado de una electricidad palpable que me hizo sentir viva nuevamente. Algo dentro de mí cambió, era como si hubiera despertado de un largo sueño. Sin embargo, inmediatamente después vino la ola de culpa aplastante, había cruzado una línea invisible entre lo correcto e incorrecto. Nos despedimos esa tarde con promesas implícitas flotando en el aire. Al llegar a casa todo parecía igual, los muebles estaban en su lugar habitual y mi esposo aún no había regresado del trabajo. Pero yo sabía que algo había cambiado irreversiblemente en mí. Las horas siguientes fueron tortuosas, intenté concentrarme en las tareas del hogar mientras recordaba cada detalle del beso, su calidez, su fragilidad.
La culpa me seguía como una sombra constante, recordándome lo prohibido de aquella conexión. Esa noche cené sola mientras mi esposo hablaba sobre su día con entusiasmo desmedido. Sus palabras eran música distante para mis oídos ensordecidos por la confusión interna. Cada risa que compartíamos era una máscara para ocultar lo que realmente sentía. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. La semana transcurrió con encuentros furtivos y miradas cómplices cuando nos cruzábamos en el vestíbulo o cuando coincidíamos en el parque durante mis paseos solitarios para despejarme la mente. Cada vez que veía al vecino sentía como mis latidos aceleraban, era una mezcla embriagadora entre miedo y deseo. Una tarde decidí invitarlo a tomar algo al bar del barrio después del trabajo. Necesitábamos hablar sin presiones ni miradas curiosas alrededor nuestro. El lugar tenía un ambiente acogedor, luces tenues y música suave creaban el escenario perfecto para conversaciones íntimas. Cuando llegué al bar, él ya estaba allí esperando con una sonrisa amplia que iluminó mi mundo grisáceo. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar sobre nuestras vidas cotidianas, nuestros trabajos, nuestros sueños perdidos. Pero también sobre lo que significábamos uno para otro ahora mismo. La conversación fluyó naturalmente hasta llegar a momentos más profundos donde ambos abrimos nuestras almas sin miedo ni juicio alguno. En medio del bullicio del bar, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Ese simple contacto encendió llamas silenciosas entre nosotros. A medida que compartíamos nuestros miedos más profundos y anhelos ocultos, sentí como los muros alrededor de mi corazón comenzaban a derrumbarse lentamente. Era liberador expresar todo aquello que había guardado durante tanto tiempo, mis inseguridades sobre ser madre y esposa perfecta. Mis deseos reprimidos por vivir intensamente cada momento. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, no pude evitar sentirme agradecida por haber dado ese paso hacia adelante aunque implicara riesgos inimaginables antes de conocerlo. Caminamos juntos hacia casa bajo las estrellas brillantes, el silencio entre nosotros era cómodo pero cargado de promesas no dichas. Sin embargo, al llegar frente a su puerta me detuve un instante antes de despedirnos, sabía que este encuentro marcaba un antes y un después en nuestras vidas. Un instante donde todo podía cambiar drásticamente si decidíamos seguir adelante sin mirar atrás. Al final opté por darme otra oportunidad aunque eso significara enfrentar demonios internos aterradores relacionados con mi matrimonio. Sabía bien que esta nueva conexión traería consigo consecuencias imprevisibles pero algo dentro mío gritaba por experimentar algo real nuevamente. La noche transcurrió tranquila aunque no pude dormir bien pensando en lo ocurrido esa tarde. Las dudas comenzaron a asaltarme, ¿qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? ¿Cómo podría enfrentar las repercusiones? Al día siguiente todo parecía normal hasta recibir una llamada inesperada mientras preparaba el desayuno. Mi esposo preguntó si podía llevarme al trabajo esa mañana porque quería hablar conmigo seriamente sobre algo importante. El corazón se me detuvo ante sus palabras. Sabía bien qué significaban esas frases siempre llenas de advertencias silenciosas. Las decisiones tomadas hasta ahora podrían costarme más caro de lo imaginado. El día transcurrió con una pesadez inusual. La llamada de mi esposo resonaba en mi mente como un eco constante. Mientras preparaba el desayuno, me encontraba atrapada entre el deseo de salir corriendo y la necesidad de enfrentar la realidad. La rutina habitual me parecía un laberinto del que no podía escapar. Cuando él llegó su expresión era seria, casi grave. Me miró a los ojos, como si intentara leer mis pensamientos. Necesitamos hablar, dijo y su voz sonó más como un aviso que como una conversación cotidiana. Claro, respondí, tratando de mantener la calma. El aroma del café llenaba la cocina, pero no podía disfrutarlo. Cada sorbo se sentía amargo mientras esperaba que él comenzara a hablar. Últimamente he notado que estás distante, continuó. No sé si es el trabajo o algo más. Su mirada se intensificó, y por un momento pensé en confesarle todo lo que había estado sintiendo por el vecino. Pero el miedo a perderlo todo me paralizaba. Es solo estrés, dije al final, buscando una salida fácil a la tensión creciente entre nosotros. Él asintió, pero su expresión no se relajó. Espero que sea eso, añadió con un susurro de preocupación en su voz. El resto del día pasó lentamente.
En el trabajo mis pensamientos vagaban hacia él, hacia mi vecino y esos momentos robados que compartimos en su sala. Recordé cómo nuestros labios se encontraron en un instante de conexión inesperada, la calidez de ese beso aún ardía en mi memoria. Esa noche, después de una cena silenciosa con mi esposo, decidí salir a dar un paseo por el barrio para despejar mi mente. Las calles estaban iluminadas por faroles antiguos y el aire fresco traía consigo los aromas de flores nocturnas. Mientras caminaba, cada paso me acercaba más a la casa del vecino. Al llegar a su puerta, dudé por un instante antes de tocar el timbre. No sabía qué esperar ni cómo justificar mi visita en caso de que alguien nos viera juntos. Pero la necesidad de verlo era más fuerte que mis temores. Él abrió la puerta con una sonrisa cálida que iluminó mi noche oscura. «Hola», dijo con esa voz suave que siempre me tranquilizaba. «Hola», respondí mientras cruzábamos miradas cargadas de complicidad. Pasamos al interior y rápidamente la atmósfera cambió, todo lo cotidiano desapareció en un instante lleno de promesas ocultas. Nos sentamos en el sofá y comenzamos a charlar sobre cosas triviales, películas, libros y anécdotas del barrio. Sin embargo, cada palabra pronunciada parecía llevar consigo un peso emocional que iba más allá de lo superficial. A medida que hablábamos, él comenzó a compartir detalles sobre su vida, sus sueños frustrados y las decisiones difíciles que había tomado en su juventud. Había algo en su vulnerabilidad que me hacía sentir conectada con él a un nivel profundo. Me siento atrapado también, confesó al final de una historia sobre sus fracasos laborales. A veces pienso que hay algo más allá de esta vida monótona. Su sinceridad resonaba dentro de mí como un eco familiar, yo también anhelaba algo diferente. La conversación fluyó con naturalidad hasta que nuestras manos se encontraron sobre el sofá, entrelazándose sin pensar. En ese momento preciso comprendí lo arriesgado de nuestra situación, pero no pude evitarlo. Nos acercamos lentamente y nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso lleno de emociones reprimidas y deseos ocultos. La noche avanzó entre risas suaves y confidencias compartidas hasta que perdimos la noción del tiempo. La conexión entre nosotros crecía cada vez más fuerte mientras las sombras danzaban alrededor nuestro. Cuando finalmente decidí regresar a casa, una mezcla de euforia y culpa invadía mi ser. Había disfrutado ese tiempo con él más de lo que había imaginado posible. Pero al mismo tiempo sabía que debía mantener esta relación oculta bajo llave. Cualquier desliz podría desatar consecuencias devastadoras para todos nosotros. Al llegar a casa encontré a mi esposo sentado frente al televisor apagado, perdido en sus pensamientos o quizás esperando alguna señal mía para romper el silencio incómodo entre nosotros. «¿Dónde estuviste?», preguntó sin levantar la vista. «Solo di un paseo», respondí mientras intentaba disimular las emociones agolpadas dentro mío. Él asintió levemente antes de cambiar el tema hacia algo trivial sobre su día laboral, pero yo seguía atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro donde podía ser simplemente yo misma junto al vecino. Las semanas siguientes fueron una mezcla confusa entre momentos compartidos con él y las interacciones frías con mi esposo. Cada encuentro secreto alimentaba esa chispa prohibida dentro mío mientras me sumergía más profundamente en este nuevo mundo paralelo donde encontraba felicidad genuina. Sin embargo, esa felicidad venía acompañada por constantes recordatorios sobre lo efímero del momento presente. Sabía bien que debía tener cuidado para no cruzar líneas invisibles trazadas por las normas sociales impuestas por años de convivencia convencional. Un día después del trabajo decidí visitar al vecino nuevamente. Necesitaba sentir esa conexión otra vez antes de enfrentar otra semana llena de responsabilidades vacías y rutinas monótonas sin sentido alguno para mí. Cuando llegué encontró su mirada ansiosa esperándome tras la puerta abierta. Era como si ambos supiéramos exactamente qué queríamos sin necesidad alguna de palabras adicionales para describirlo. Pasamos horas conversando sobre nuestros sueños perdidos hasta quedarnos dormidos juntos en el sofá bajo una manta ligera. Ese simple acto me hizo sentir viva nuevamente después tanto tiempo sintiéndome sola e incomprendida dentro del matrimonio vacío donde habitualmente residía desde hacía años atrás. La mañana siguiente desperté sola. Él ya no estaba allí, pero dejé atrás cualquier sentimiento triste al recordar cómo habíamos pasado la noche juntos rodeados solo por nuestras risas llenas de alegría sincera. Sin embargo, pronto noté algo extraño. Había olvidado revisar mi teléfono antes de salir esa mañana.
Al encenderlo descubrí varios mensajes perdidos. Uno destacaba especialmente: tu esposo está preocupado por ti. Esa frase resonó fuertemente dentro mío como si fuera un golpe directo al corazón. ¿Qué pasaría ahora? El sonido del teléfono rompió el silencio de la mañana. Miré la pantalla y vi que era un mensaje de un amigo mutuo, algo inesperado. ¿Dónde has estado? Todos te extrañan en el bar, decía. La preocupación de mi esposo resonaba en mi mente, pero también una chispa de emoción al recordar la noche anterior. Había sido un instante de felicidad robada, un respiro en medio de mi rutina. Mientras preparaba el desayuno, no podía dejar de pensar en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. La imagen del vecino, su sonrisa y la calidez de su abrazo me envolvían como una manta suave. Pero la culpa se instaló en mi pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era posible seguir con esta doble vida sin que nadie se diera cuenta? Decidí salir a dar un paseo por las calles empedradas de Sevilla, buscando claridad. El aroma a azahar llenaba el aire y me recordaba que la feria de abril se acercaba. Las luces y los colores vibrantes me atraían, pero también me hacían sentir más perdida que nunca. Mientras caminaba por el Parque María Luisa, observé a parejas riendo y disfrutando del día, y sentí una punzada de soledad. En ese momento decidí enviarle un mensaje al vecino. ¿Te gustaría dar un paseo más tarde? La respuesta llegó casi al instante: claro, me encantaría. Una mezcla de nerviosismo y emoción invadió mi ser. Tenía que ser cuidadosa, no podía dejar que nadie sospechara. La tarde llegó rápidamente y con ella la promesa de una nueva conexión. Al llegar a su casa, él ya estaba esperándome con una sonrisa cálida. Hablamos durante horas sobre nuestras vidas, compartiendo anécdotas y risas mientras el sol comenzaba a ponerse. Cada palabra me acercaba más a él, cada risa era un ladrillo que construía este nuevo mundo entre nosotros. ¿Te gustaría acompañarme a la feria este fin de semana?, preguntó él con una mirada traviesa. El corazón me dio un vuelco, eso sería arriesgado pero tentador al mismo tiempo. Sí, respondí sin pensarlo demasiado. Pasamos la noche juntos en su sala, rodeados por las luces tenues que creaban un ambiente acogedor. La conversación fluyó naturalmente mientras compartíamos historias sobre nuestros sueños y frustraciones. En ese instante todo lo demás desapareció, mi matrimonio vacío, las expectativas sociales. Solo existía él y yo. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche, el peso de mis decisiones se hizo presente nuevamente. Mi esposo estaba sentado en el sofá con expresión preocupada, había notado mi ausencia prolongada. ¿Dónde has estado?, preguntó con suavidad pero firmeza. Solo fui a dar una vuelta, respondí tratando de sonar despreocupada mientras sentía cómo las palabras se atascaban en mi garganta. Me preocupé por ti, dijo él mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. Esa mirada sincera me hizo dudar aún más sobre lo que estaba haciendo. Había cruzado una línea que parecía imposible volver a trazar, cada momento robado con el vecino era una traición a este hombre que había compartido tantos años conmigo. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y emoción mientras preparábamos nuestra visita a la feria. La idea de estar juntos en medio del bullicio y las luces brillantes llenaba mis pensamientos, sería como vivir en un sueño fugaz donde nada importaría más que nosotros dos. El día llegó finalmente y nos encontramos entre las atracciones iluminadas y los aromas dulces del algodón de azúcar y los churros recién hechos. Las risas resonaban alrededor nuestro mientras caminábamos juntos por los pasillos abarrotados, era liberador sentirme así después de tanto tiempo atrapada en mi vida cotidiana. No obstante, cada vez que veía a alguien conocido entre la multitud sentía como la ansiedad crecía dentro mío como una sombra latente acechando mis pasos. «¿Y si alguien nos ve?», murmuré casi sin quererlo mientras miraba hacia los lados nerviosamente. «Solo disfruta del momento», respondió él con una sonrisa tranquilizadora que parecía disolver mis miedos momentáneamente. Nos detuvimos frente a una atracción brillante, decidimos subir juntos al carrusel iluminado por luces multicolores. Mientras girábamos en círculos, reímos como dos niños despreocupados, esa sensación era embriagadora e inigualable.
Sin embargo, cuando bajamos del carrusel sentí como todo cambiaba nuevamente. Vi a uno de mis conocidos acercarse entre la multitud con expresión curiosa e inquisitiva al verme junto al vecino. Mi corazón se detuvo por un instante mientras trataba de ocultar mi sorpresa tras una sonrisa forzada. Hola, saludó él sin notar nada extraño en el ambiente entre nosotros. Hola, ¿qué tal?, respondí intentando mantenerme calmada mientras sentía como el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. La conversación fluyó superficialmente mientras intentábamos actuar como si nada estuviera sucediendo entre nosotros dos, pero cada palabra dicha se sentía como una cuerda apretándose alrededor de mi garganta cada vez más fuerte. Cuando finalmente nos despedimos del conocido y continuamos nuestro camino por la feria, no pude evitar preguntarme cuánto tiempo podría mantener esta farsa sin consecuencias reales para ambos lados involucrados. Las luces parpadeantes parecían burlarse de mí mientras pasábamos junto a ellos, cada rayo brillante recordándome lo efímero e incierto que era todo esto. Lo único claro era que no podía seguir así para siempre sin enfrentar lo inevitable. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión secreta? Las luces de la feria seguían brillando a nuestro alrededor, pero mi mente estaba en otro lugar. El murmullo de la gente y el aroma a churros se desvanecían mientras me sumía en mis pensamientos. ¿Realmente podía seguir así, viviendo esta doble vida? La idea de que alguien pudiera descubrirnos me llenaba de una ansiedad palpable. A medida que caminábamos entre las casetas decoradas, noté que mi esposo se reía con un grupo de amigos. Su risa resonaba en mis oídos, un sonido familiar y distante al mismo tiempo. Nunca había pensado que podría sentirme tan sola incluso en medio de la multitud. La felicidad que él mostraba contrastaba con la confusión que me invadía por dentro. ¿Te gustaría probar una de esas tapas?, me preguntó él, señalando hacia un puesto cercano. Claro, respondí, aunque mi mente estaba lejos de allí. Mientras esperaba mi plato, observé a la gente bailar y disfrutar del momento. El bullicio del ambiente me recordaba lo que había perdido, la conexión genuina con los demás. En ese instante vi a un conocido acercarse hacia nosotros. Era un amigo de la infancia, alguien que siempre había tenido una buena relación con mi esposo. Hola, dijo con entusiasmo. No sabía que estaban aquí. El corazón se me aceleró al pensar en cómo podría reaccionar si se enterara de lo que estaba sucediendo entre el vecino y yo. Intenté sonreír, pero era difícil mantener las apariencias. Sí, vinimos a disfrutar un poco, respondí mientras trataba de ocultar mi inquietud. El amigo comenzó a hablar sobre su familia y sus planes para el verano, pero yo apenas prestaba atención. Mis pensamientos volvían una y otra vez al vecino y a lo que significaba para mí. La conexión que habíamos forjado era intensa y única, algo que no había experimentado en años. Cuando finalmente nos despedimos del conocido, volví a sentir esa presión en el pecho. ¿Qué pasaría si comenzara a hacer preguntas? ¿Y si llegara a enterarse de nuestra relación? Las dudas comenzaron a asediarme como sombras en una noche oscura. El resto de la noche pasó entre risas forzadas y miradas furtivas hacia mi esposo. Cada vez que él me tomaba de la mano o me sonreía, sentía una punzada de culpa recorrerme. La vida cotidiana seguía su curso mientras yo luchaba por mantener mis sentimientos bajo control. Al llegar a casa, el silencio era abrumador. Mi esposo se acomodó en el sofá mientras yo preparaba algo para cenar. El aroma del pimiento frito llenó la cocina. Era un olor familiar y reconfortante, pero no podía evitar pensar en lo que había dejado fuera, la emoción, la pasión, el vecino. Mientras servía la cena, decidí revisar mis mensajes en el teléfono. Había uno del vecino: ¿te apetece dar un paseo mañana por el parque? Un escalofrío recorrió mi espalda ante la idea de volver a verlo. Su presencia siempre traía consigo una mezcla de felicidad y temor. ¿Todo bien?, preguntó mi esposo al notar mi distracción. Sí, solo estoy pensando en algunas cosas, respondí evasivamente. Esa noche no pude dormir bien. Las imágenes del vecino invadían mis pensamientos como olas rompiendo contra las rocas. Al amanecer decidí que necesitaba aclarar mis sentimientos antes de continuar con esta relación secreta. Pero también sabía que cada decisión tendría sus repercusiones.
El día siguiente llegó rápidamente, el sol brillaba intensamente sobre Sevilla y los aromas del azahar llenaban el aire mientras caminaba hacia el Parque María Luisa. Allí era donde solíamos pasear cuando éramos más jóvenes, un lugar lleno de recuerdos felices ahora convertido en un refugio para mis pensamientos confusos. Cuando llegué al parque vi al vecino esperándome junto a una fuente adornada con flores frescas. Su sonrisa iluminó su rostro y sentí como mi corazón latía más rápido ante su cercanía. «Hola», dijo él suavemente. «Me alegra verte aquí». La conversación fluyó naturalmente al principio, hablamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos hasta que llegó el momento crucial, tenía que ser honesta sobre lo que sentía realmente por él. «No sé cuánto tiempo puedo seguir así», comencé con voz temblorosa. «Mi vida es complicada». Él asintió lentamente comprendiendo sin necesidad de palabras lo difícil que era para mí abrirme así. Pero entonces mencionó algo inesperado, rumores sobre él circulaban por el vecindario, hablaban sobre su pasado y algunas decisiones cuestionables que había tomado antes de mudarse allí. La revelación golpeó como un balde de agua fría, todas las dudas regresaron con fuerza renovada. ¿Era posible confiar plenamente en alguien cuyas intenciones estaban bajo sospecha? Las inseguridades comenzaron a surgir nuevamente como fantasmas del pasado, atormentando cada rincón de mi mente. «No tienes nada de qué preocuparte», dijo él intentando calmarme. «Solo quiero disfrutar del momento contigo sin complicaciones». Pero esas palabras ya no parecían suficientes para disipar mis temores internos. La idea de perderlo también comenzaba a parecerme aterradora, sin embargo, debía considerar lo mejor para mí misma primero. Mientras nos sentábamos juntos bajo la sombra fresca de los árboles del parque, sentí como nuestras manos se rozaban suavemente antes de entrelazarse por completo. Era un gesto simple pero poderoso, uno cargado con todas las emociones reprimidas durante semanas enteras. Sin embargo, justo cuando comenzamos a hablar sobre nuestros sueños e ilusiones futuras, escuché voces familiares acercándose desde lejos. Eran amigos comunes dirigiéndose hacia nosotros sin saber lo que estaba sucediendo entre nosotros dos. El pánico se apoderó rápidamente de mí mientras miraba hacia atrás e intentaba encontrar una salida rápida antes de ser descubierta por completo en esta situación comprometida. Las risas resonaban cada vez más cerca cuando comprendí algo aterrador. No solo estaba atrapada entre dos mundos diferentes sino también frente a una realidad inminente e inevitable. La elección ya no dependía solo de mí, las decisiones ajenas comenzarían a influir en todo lo demás. El aire se volvió denso a medida que las risas se acercaban, y mi corazón latía con fuerza. Miré a mi vecino, sus ojos reflejaban la misma preocupación que yo sentía. La alegría de nuestro momento íntimo se desvaneció en un instante, reemplazada por la angustia de ser descubiertos. «¿Qué hacemos?», murmuró él, su voz apenas un susurro. La pregunta resonó en mi mente como un eco incesante. No había respuesta sencilla. La vida que había construido con mi esposo parecía desmoronarse ante mis ojos, y el vínculo que estaba formando con el vecino se tornaba cada vez más complejo. «Debemos irnos», respondí intentando mantener la calma mientras mis pensamientos se agolpaban en mi cabeza. Sin embargo, mis piernas parecían estar pegadas al suelo. El sonido de las voces se intensificó y en ese momento comprendí que no podía seguir huyendo de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Con un último vistazo hacia él decidí que debía actuar. Me giré y empecé a caminar hacia la salida del Parque María Luisa, sintiendo su mirada fija en mí. Los pasos resonaban detrás de mí mientras me alejaba de lo que había comenzado a ser una nueva vida llena de posibilidades. Al llegar a casa, el silencio me envolvió como una manta pesada. Mi esposo estaba sentado en el salón, absorto en su teléfono. No levantó la vista cuando entré, eso me dolió más de lo que esperaba. La rutina diaria continuaba sin cambios evidentes, pero dentro de mí todo estaba agitado. La noche avanzó lentamente mientras intentaba concentrarme en las tareas del hogar. Cada plato que lavaba parecía recordarme la decisión inminente que debía tomar sobre mi vida y mis sentimientos por el vecino. Las horas pasaron y finalmente decidí salir al balcón para respirar aire fresco. La brisa suave me trajo aromas familiares de azahar mezclados con el eco lejano de las fiestas en Sevilla.
En ese instante todo lo que deseaba era escapar a un lugar donde no existieran las expectativas ni los deberes. Pero sabía que no podía huir para siempre. Esa noche no pude dormir, los pensamientos sobre mi vecino invadían cada rincón de mi mente. ¿Sería posible construir algo real con él? ¿O solo era una ilusión momentánea? La culpa por traicionar a mi esposo me carcomía por dentro y cada vez era más difícil ignorarla. Al día siguiente decidí buscar respuestas y fui al bar del barrio donde solíamos encontrarnos con amigos. El ambiente era acogedor, la música suave creaba un espacio propicio para reflexionar sobre mis decisiones. Pedí una copa de vino y traté de relajarme mientras observaba a la gente pasar. Fue entonces cuando vi al vecino entrar por la puerta del bar. Su presencia iluminó el lugar, sus ojos buscaban los míos entre la multitud y cuando finalmente nos encontramos, sentí una chispa familiar encenderse entre nosotros. «Hola», dijo él con una sonrisa tímida mientras se acercaba a mi mesa. «Hola», respondí tratando de mantener la voz firme aunque las mariposas revoloteaban en mi estómago. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar sobre cosas triviales, el clima, las festividades locales. Pero pronto la conversación giró hacia nosotros mismos y nuestras vidas pasadas. «Hay algo que debo contarte», dijo él después de un silencio incómodo. Su expresión cambió, parecía más serio ahora. «No quiero secretos entre nosotros», le respondí con sinceridad, sintiendo como el peso de su revelación comenzaba a caer sobre mí como una sombra oscura. Él respiró hondo antes de continuar, «Mi matrimonio no fue lo que esperábamos. Mi esposa decidió dejarme hace unos años». Sus palabras resonaron profundamente en mí, esa conexión compartida por experiencias dolorosas parecía unirnos aún más. A medida que hablaba sobre su pasado, sentí como mis propias inseguridades empezaban a desvanecerse lentamente frente a su vulnerabilidad. Era liberador escuchar sus palabras, me daba cuenta de que no estaba sola en esta lucha interna por encontrar sentido en nuestras vidas vacías. Sin embargo, esa revelación también trajo consigo nuevas preguntas. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podríamos realmente construir algo juntos o estábamos condenados a repetir los errores del pasado? La conversación fluyó hasta bien entrada la noche hasta que decidimos despedirnos tras intercambiar promesas vacías sobre vernos pronto nuevamente. Mientras caminaba hacia casa bajo el cielo estrellado, no podía evitar sentirme dividida entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de promesas inciertas pero emocionantes. Al llegar a casa nuevamente encontré a mi esposo esperando junto al sofá, su mirada era inquisitiva pero también cargada de preocupación silenciosa. «¿Dónde has estado?», preguntó sin apartar los ojos del televisor apagado frente a él. Su tono carecía del interés habitual pero tenía un matiz inquietante. «He estado dando un paseo», respondí evasivamente mientras me acomodaba junto a él intentando ocultar cualquier rastro del tumulto emocional por el cual había pasado esa noche. No obstante, sabía perfectamente que esa respuesta no sería suficiente para calmar sus sospechas crecientes. La tensión entre nosotros aumentaba cada día más, cada palabra dicha o no dicha creaba una distancia aún mayor entre nuestros corazones cansados. Esa noche quedó grabada en mi memoria como un punto crucial donde todo cambió. Ya no podía ignorar los sentimientos profundos hacia el vecino ni tampoco podía seguir engañando a mi esposo sin enfrentar las consecuencias inevitables de mis decisiones. Mientras me acomodaba en la cama tratando desesperadamente de dormir, comprendí algo aterrador: pronto tendría que tomar una decisión definitiva sobre qué camino elegiría seguir. Y cada opción traería consigo un peso emocional abrumador e irreversible para todos los involucrados. El destino comenzaba a jugar sus cartas y yo era solo una espectadora atrapada entre dos mundos opuestos. El evento familiar se acercaba y la tensión en mi hogar era palpable. La casa se llenaba de preparativos, risas forzadas y una energía que contrastaba con mi estado interno. Cada rincón me recordaba lo que había perdido y lo que estaba arriesgando. Mientras ayudaba a mi esposo a colgar las luces en el patio, su mirada se detuvo en mí, como si buscara algo más profundo en mis ojos. «¿Estás bien?», preguntó con un tono de preocupación que me hizo sentir culpable. La risa de los niños jugando en la calle resonaba en mis oídos, pero yo no podía conectar con esa alegría.
Estaba atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. Mi mente voló hacia el vecino, quien había comenzado a convertirse en una parte esencial de mis pensamientos cotidianos. Recordé nuestras charlas, las risas compartidas y cómo su presencia había iluminado mis días grises. Pero también sentía el peso de la culpa aplastándome cada vez que pensaba en él. La noche del evento llegó y la casa se llenó de amigos y familiares. Las conversaciones fluían y la música envolvía el ambiente, pero yo me sentía como un espectro entre ellos. En un momento dado, logré escabullirme al jardín para tomar aire fresco. Allí, bajo el cielo estrellado, me encontré con el vecino que había decidido asistir sin avisar. «Te vi desde la ventana», dijo él con una sonrisa que casi me hizo olvidar mi realidad por un instante. «No debería estar aquí», respondí, aunque mi corazón latía con fuerza al verlo. «¿Por qué no? Es solo una fiesta». Su tono era ligero, pero sus ojos reflejaban una comprensión más profunda. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras los ecos de la fiesta se desvanecían a nuestro alrededor. Sin embargo, cada palabra también traía consigo una carga emocional que amenazaba con romperme por dentro. «¿Y si alguien nos ve?», murmuré, sintiendo el pánico crecer. «Deberías dejar de preocuparte por eso», respondió él con sinceridad. «Vivir así solo te está haciendo daño». Sus palabras resonaron en mí como un eco distante de lo que deseaba escuchar. Pero también despertaron mis miedos más profundos. ¿Qué pasaría si decidiera seguir este camino? La culpa me abrumaba mientras pensaba en mi familia, en todo lo que había construido a lo largo de los años. La noche avanzó y volví al interior donde las risas continuaban resonando. Mi esposo me buscó inmediatamente y su expresión cambió al notar mi rostro pálido. «¿Te sientes bien?», preguntó nuevamente, esta vez con más insistencia. «Solo necesito descansar un poco», respondí evasivamente antes de dirigirme hacia las escaleras. Mientras subía a nuestro dormitorio, sentí una punzada de tristeza al pensar en cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre dos mundos irreconciliables. La soledad me abrazó mientras cerraba la puerta detrás de mí. Al día siguiente decidí visitar el Parque María Luisa para despejar mi mente. Caminé entre los jardines llenos de flores y aromas frescos. Era un refugio del caos emocional que vivía. Pero incluso allí no podía escapar del pensamiento del vecino. En medio del paseo, recibí un mensaje inesperado suyo: «Nos vemos más tarde. Necesito hablar contigo». Mi corazón se aceleró ante la posibilidad de discutir lo que ambos sabíamos. Nuestra conexión iba más allá de lo físico, era emocionalmente intensa y peligrosa. Al caer la tarde llegué a su apartamento sintiendo un torbellino dentro de mí. Él abrió la puerta con una expresión seria, ya no era el hombre despreocupado que conocí al principio. La atmósfera estaba cargada cuando tomamos asiento frente a frente. «No puedo seguir así», comenzó él sin rodeos. «Siento que estamos jugando con fuego». La verdad dolió más de lo esperado, sabía que tenía razón pero temía enfrentarla plenamente. «Lo sé», respondí apenas en un susurro mientras miraba hacia abajo avergonzada por mis propias decisiones. «Quiero ser honesto contigo», continuó él, «pero también necesito saber qué quieres realmente». Esas palabras resonaron profundamente dentro de mí. Nunca había reflexionado sobre lo que realmente deseaba fuera del contexto familiar esperado. La lucha interna crecía mientras analizaba cada opción ante mí, seguir adelante o dar marcha atrás hacia lo conocido pero insatisfactorio. De repente una discusión surgió entre nosotros sobre nuestros miedos e inseguridades, cada palabra parecía cargar el peso del mundo sobre nuestros hombros. En medio del intercambio emocional intenso, algo cambió entre nosotros. Ya no éramos simplemente dos personas buscando consuelo mutuo, sino dos almas enfrentándose a sus propias verdades dolorosas. «¿Qué pasa si esto termina mal?», pregunté finalmente porque esa idea no dejaba de atormentarme. «No puedo prometerte nada», admitió el frustrado mientras sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. «Pero tampoco puedo seguir viviendo así». Las palabras flotaban pesadamente entre nosotros como una nube oscura lista para estallar. Sabíamos que estábamos al borde de una decisión crucial pero nadie quería dar el primer paso hacia el abismo desconocido.
A medida que caía la noche y las luces parpadeaban afuera del apartamento, sentí como nuestras esperanzas y sueños comenzaban a desmoronarse lentamente bajo el peso devastador de nuestras elecciones pasadas e inminentes consecuencias futuras. El silencio se instaló abruptamente cuando finalmente nos miramos a los ojos. Ese fue el momento decisivo donde todo podría cambiar para siempre. El aire en la habitación se tornó pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Miré al vecino, sus ojos reflejaban una mezcla de incertidumbre y deseo, pero también de miedo. En ese instante comprendí que había llegado a un punto crítico. La vida que había construido junto a mi esposo se desmoronaba ante mis ojos, y la conexión con él se volvía cada vez más intensa. ¿Y si esto no es lo que realmente queremos?, preguntó él, rompiendo el silencio que nos envolvía. Su voz era suave, pero cargada de una tensión palpable. No sabía si se refería a nosotros o a la vida que ambos llevábamos. Quizás hemos estado buscando respuestas en los lugares equivocados, respondí, sintiendo como las palabras resonaban en el aire. La verdad era que había estado buscando algo más que solo un escape, buscaba una razón para sentirme viva de nuevo. El recuerdo de mi matrimonio apareció en mi mente como un eco lejano. Las risas compartidas, los momentos sencillos y las promesas hechas parecían ahora tan distantes. Mi esposo había sido mi compañero durante tantos años, pero la chispa entre nosotros se había apagado lentamente, reemplazada por la rutina y la indiferencia. Mientras tanto, el vecino dio un paso hacia mí, su mirada fija en la mía. No quiero ser solo una ilusión, dijo con sinceridad. No quiero ser un secreto. Sus palabras golpearon mi corazón con fuerza, y comprendí que él también estaba atrapado entre lo conocido y lo desconocido. De repente, un ruido proveniente del pasillo interrumpió nuestra conversación. Una puerta se cerró violentamente y sentí como mi corazón latía con fuerza. El miedo me invadió, ¿y si alguien nos veía? La realidad de nuestra situación me golpeó con fuerza. No solo estaba arriesgando mi matrimonio, sino también la posibilidad de perderlo todo. Debemos tener cuidado, murmuré mientras me alejaba ligeramente de él. La emoción del momento se desvaneció ante la amenaza inminente de ser descubiertos. Él asintió lentamente, pero su expresión mostraba frustración y deseo al mismo tiempo. No puedo seguir ocultándome, dijo con determinación. Necesito saber qué quieres realmente. Las palabras resonaron en mí como un campanazo claro en medio del caos emocional que vivía. ¿Qué quería realmente? ¿Era este el camino correcto? La respuesta seguía siendo esquiva mientras mis pensamientos giraban incesantemente. En ese momento crucial, decidí salir al balcón para tomar aire fresco y despejar mi mente. Las luces de Sevilla brillaban a lo lejos mientras escuchaba el murmullo de las calles llenas de vida nocturna. Era un contraste absoluto con el torbellino interno que enfrentaba. Cuando regresé adentro, encontré al vecino observando por la ventana con una expresión pensativa. A veces siento que estamos viviendo en dos mundos diferentes, comentó sin apartar la vista del paisaje urbano. Pero yo quiero ser parte del tuyo. Las palabras me atravesaron como una flecha, su sinceridad era abrumadora y aterradora al mismo tiempo. ¿Podría realmente dejar atrás todo lo conocido para embarcarme en esta aventura incierta? No estoy lista para tomar decisiones drásticas, respondí finalmente, temerosa de dar un paso hacia lo desconocido sin pensar en las consecuencias. En ese instante el sonido estruendoso de sirenas rompió el silencio nocturno y me hizo sobresaltar. Miré por la ventana justo cuando vi luces parpadeantes acercándose rápidamente hacia nuestro edificio. Mi corazón se detuvo por un segundo, ¿serían vecinos preocupados o algo peor? Debemos escondernos, dije rápidamente mientras sentía como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Él asintió y juntos nos movimos hacia el pasillo oscuro del apartamento donde podíamos escuchar mejor lo que sucedía afuera. Las sirenas parecían estar cada vez más cerca y sentí como mis manos temblaban. ¿Qué crees que está pasando?, preguntó él con voz baja mientras nos agachábamos detrás del sofá. No lo sé, respondí nerviosa. Mis pensamientos estaban agitados por la incertidumbre sobre lo que podría suceder si alguien nos descubría juntos en ese lugar tan comprometedor. De repente escuchamos voces elevadas provenientes del vestíbulo.
Eran dos hombres discutiendo acaloradamente sobre algo relacionado con nuestro edificio. No podía distinguir las palabras exactas debido a la distancia y al ruido ambiente, pero percibí tensión en sus voces. Esto no puede estar pasando, murmuré casi para mí misma mientras pensaba en todas las posibles repercusiones si llegaban hasta aquí. El vecino tomó mi mano firmemente como si eso pudiera darme alguna seguridad ante la tormenta emocional que se avecinaba. Pero esa conexión también traía consigo un peso abrumador. ¿Qué pasaría si todo esto terminara mal? Mientras trataba de calmarme respirando profundamente, sentí como una ola de confusión me invadía nuevamente. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esta relación? La imagen de mi esposo apareció nuevamente en mi mente, su rostro lleno de amor e inocencia contrastaba bruscamente con la realidad actual. De pronto escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nuestra puerta. El sonido resonante hizo eco en mis entrañas como una advertencia aterradora sobre lo que vendría después. Mi corazón latía desbocado mientras miramos hacia la entrada del apartamento. Sabíamos que no había vuelta atrás ahora. La puerta se abrió bruscamente dejando entrar una ráfaga fría acompañada por dos figuras uniformadas. Policías entraron al apartamento buscando respuestas sobre ruidos extraños reportados por los vecinos. La pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué haríamos ahora?